Como es habitual, cada jueves saludamos o vamos a saludar a José Manuel Fernández, responsable de Leoplan. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Chelo. Bueno, Muy bien. seguimos hablando de jardines, Claro. que es lo que nos gusta los Claro. jueves. Vale, Seguimos. pues seguimos hablando. Lo cierto, José Manuel, es que aunque parece que el tiempo no invita demasiado a hablar de jardines, supongo que hoy, por eso está usted aquí, vamos a hablar de ellos. Pues sí, a pesar de que nos ha venido el tiempo como ha venido, hablaremos de jardines. Pues hablemos de jardines, por lo tanto. Claro, hoy vamos a tocar el tema, ya que ha llovido, pues de la eliminación del agua o del exceso de agua en los jardines. Desde luego que nos viene como anillo al dedo después de estos días de lluvia que ha caído un poquito de agua, no demasiada, eso sí hay que decirlo, Sí, ¿no? es verdad que no ha llovido demasiado, ¿no? Bueno, ¿y cómo conseguimos entonces el ponemos en marcha en esta actividad relacionada con el agua? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que en principio tenemos que evitar el que el agua caiga en exceso en el jardín. Eso se puede hacer o se puede evitar de manera que las construcciones que existen en los jardines, hay arquitectos que son reacios a acoplarles canalones y a ponerles y a hacer un sistema de desagüe de la parcela o de la finca, y entonces pues vemos que cuando llueve cae el agua directamente a los jardines. Suele caer sobre el césped o sobre zonas de plantación que al estar de tierra salpican y manchan paredes, producen humedades y demás. Y eso se podría evitar entonces organizando y diseñando un jardín adecuado, ¿no? Y teniendo la previsión de que esto puede ser un problema si llueve. Claro, y vamos a ver ejemplos que nos dicen cómo podemos evitarlo. Lo suyo, en principio, insisto en que en la construcción, aunque hoy se ven menos, pero antes era bastante normal que en los chalés o viviendas individuales no se pusieran canalones. Hoy ya es más corriente y es más normal el que se coloque un sistema de canalones que evacúan el agua de los tejados de los edificios. Entonces, aunque en principio podían ser antiestéticos, vemos que hay formas de poderlos escamotear y de poderlos esconder. Esa glicinia está tapando un canalón a lo largo de toda la fachada de la vivienda y realmente no se ve. O sea, realmente una bajada de canalón. Una bajada de canalón que se puede ocultar perfectamente, incluso ganando mucho esa parte del edificio. Esto no solamente se puede hacer con este tipo de plantas, sino además cualquier rosal trepador o otras trepadoras o un árbol, un ciprés, que es un árbol estrecho, no quitaría mucha vista a la fachada y sin embargo podía ocultar en mayor medida esa bajante. Lo cierto es que esto queda precioso y muy disimulado, el canalón, cuando hablamos de un canalón que es algo antiestético realmente, Claro, ¿no? claro, Cuando hablamos de un sí. jardín. Ya digo que hay formas de ocultarlo y de seguir viendo la fachada. Vamos a ver otra foto donde seguro que vamos a apreciar eso también, que a lo mejor nos puede decir José Manuel, y es una foto donde también imagino que veremos cómo se puede disimular ese canalón. Bien, bueno, hay formas, ya digo que hay distintas maneras de resolver el problema de esas aguas que caen directamente sobre el jardín. Normalmente una línea de goteras es más abundante el agua que la que está lloviendo solamente, porque acumula el agua de todo el tejado. Si el agua ha caído en el jardín, ¿qué es lo que podemos hacer? Si el agua ya está lloviendo en abundancia o incluso la construcción la tenemos de esa manera, que no tiene canalones colocados, pues entonces lo que tendríamos que hacer sería procurar que el agua caiga sobre elementos sólidos y normalmente curvos que impedirían el que saltara tanto el agua sobre la fachada, como en este caso. Eso es una zona cubierta con canto rodado y que evitaría el que el agua salpicara o manchara. Si eso se hace al lado de la fachada, que es normalmente donde más acumulación de agua puede darse, evitaremos humedades interiores. Qué bonito queda. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero tenemos más, ¿verdad?, que se pueden ir comentando. Claro, ahí hay otro ejemplo. Se ha reservado la fachada, el muro exterior,
y se han colocado esos cantos que limitan y alivian la escorrentía del agua. Debajo de esos cantos hay una canaleta, el agua filtra a través de esa superficie fácilmente y se conduce a un aliviadero, a la canalización subterránea. José Manuel, todas estas cosas que nos está comentando son para que no salpique el agua, ¿verdad? Claro, para que no salpique. En este caso vemos además un muro de barro, de tierra batida, que son muy peligrosos las salpicaduras de las goteras. Por eso se ha buscado esa solución, en este caso, y es que la gotera caiga sobre las piedras y no salpique sobre la pared para evitar humedades. ¿Y cómo eliminamos el agua? El agua ahí irá a una conducción, a un alcantarillado que se evita. Hay otras formas. En este caso vemos esa escalinata, esa pendiente que es muy alta, por lo tanto el riesgo de que el agua pueda correr en la superficie es grande y ahí se ha buscado una solución. Ahora veremos que al final de esa escalera hay una rejilla y esa ya conduciría el agua directamente al alcantarillado o fuera. Me parece fantástico porque usted, José Manuel... Sí, explique. Esta es el mismo tipo de solución dentro de un césped, dentro del jardín, y veremos alguno más. Ahí también, en zonas donde el nivel es más bajo y hacia el que va o suele ir el agua, pues se consigue evacuarlas. Esto es una rejilla corriente que también en el punto más bajo puede eliminar la acumulación de agua en el jardín. Bueno, que yo decía que a mí, por ejemplo, a la hora de diseñar un jardín o de hacer mi jardín, no se me ocurriría pensar en estas cosas y para eso están los profesionales como usted, que claro, sí, que están pendientes de todos los problemas que pueden surgir en un jardín. Claro, esa es nuestra misión. Claro, es que para que lo que pudiese ser un problema no sea tal. Claro, o sea, hay que tratar de evitarlo. Bueno, hemos hablado de qué hacer para que el agua no caiga al jardín, qué hacer para si no tenemos la posibilidad de que no caiga, que no salpique, cómo evacuar el agua. Pero si el agua está por todo el jardín, ¿eso cómo se puede controlar? ¿Hay control o no hay control? Sí, podemos evitarlo mediante algún sistema de drenaje. Hay posibilidad de que el agua a partir de la superficie del terreno vaya filtrándose en el suelo y a veces se producen grandes humedades en el terreno que se mantienen durante mucho tiempo. La forma de evitarlo pues sería la instalación de un sistema de drenaje. Eso es el corte de una zanja donde se ve una tubería inferior. Esta tubería está ranurada o con orificios. Las gravas impiden que el terreno se meta en ella y a través de ellas el agua puede pasar a esa conducción que luego se canalizará al exterior. ¿Esto es para eliminar el agua o la humedad del terreno? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, lo que ocurre es que el tiempo de eliminación de agua superficial con este sistema es un poco es más largo que hacerlo directamente con los otros sistemas, que la conducción en principio es exterior, es muy rápido y después se conduce directamente al alcantarillado. Yo no sé si tendremos más imágenes para ver y que usted nos comente sobre estos sistemas de drenaje y de retirada de la humedad de la tierra. Sí, a veces no es necesario incluso instalar la tubería, sino simplemente hacer unas zanjas, se rellenan en la parte inferior con gravas un poco más gruesas, encima unas gravas pequeñas, un geotextil para que las partículas más pequeñas no se mezclen y apelmacen esas gravas y entonces pues de esta manera se consigue, sacándolo hacia afuera, ir eliminando esas humedades del suelo. Esto pues es una zanja muy pequeña y simplemente se rellena con arena gruesa para que también los poros que existen entre los granos de la arena puedan conducir el agua hacia donde queramos, hacia donde podamos excluirla del jardín. ¿Y en qué momentos utilizaríamos una u otra de las sugerencias que nos ha dado José Manuel para eliminar pues la humedad? Pues dependerá del peligro que haya. En todo caso, siempre... ¿Del peligro de acumulación de humedad? Sí, del peligro de acumulación. Si desde luego es importante, como el hecho de las goteras, yo apunto que siempre sería mejor hacer una conducción directamente al alcantarillado, pero en superficial. Es la mejor manera y la más rápida de eliminar el agua. A veces se quiere instalar una fuente
de agua, además, o de agua potable o agua reciclada dentro del jardín cuando no se ha previsto nada. Por eso en el primer programa decíamos, o en el anterior, que es muy importante prever estas cosas, y en ese caso pues lo que hay que hacer es hacer zanjas, abrir zanjas y por descontado dar salida a esas. A veces aprovecha esa bajante de un canalón que veíamos antes. Yo he instalado varias fuentes aprovechando la recepción del agua del canalón abajo, por debajo del suelo, pero que queda más cerca y que es fácil hacer una zanja más corta y eliminar el agua de esa fuente que necesitamos sacar fuera, claro. Muy bien, bueno, pues hoy nos hemos enterado de qué es lo que debemos de hacer para prevenir que se nos piquen las paredes en el jardín, que se nos estropee el jardín también si no tenemos canalones en la vivienda, porque si es muy fuerte el agua que cae sí que se puede estropear el césped o las plantas. Siempre estas soluciones que aportamos no es porque nos impide por capricho, andar ¿no? en el jardín, sino siempre por el cuidado del jardín y porque se mantenga en el mejor estado tanto el césped como las plantas. Hay muchas plantas que el exceso de humedad, sobre todo las coníferas, que aquí en León se usa mucho, se verían arruinadas si hay un exceso de humedad. Y el césped ocurre lo mismo, aunque el césped se repondría o se recupera algo mejor. José Manuel, la próxima semana ¿tiene preparado ya el planning de actuación? Sí, seguiremos hablando de jardines. Bueno, de jardines, pero hablaremos de jardines. Sí, pues sí, perfecto. hablaremos de otro tipo de otra cuestión dentro del jardín, siempre dentro del jardín. Siempre dentro del jardín. Claro. Pues José Manuel, muchas gracias, ha sido un placer una vez más de contar con usted y el próximo jueves nos vemos de nuevo. ¿De Claro, acuerdo? nos vemos otra vez. Gracias, hasta luego. Piensa en su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.